Bueno, hermanos, Dios los bendiga, que tengan buen día, en el día del Señor, que podamos ser bendecidos hoy a través de su palabra, a través del Evangelio. Así que vamos a hacer una oración antes de comenzar y empezamos con la escuela dominical. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias en este día, gracias por tu inmensurable gracia, Señor, gracias por tanta bondad inmerecida hacia tu pueblo, Señor. Gracias porque podemos, a través de tu verdad, a través de tu palabra, Señor, ver el carácter de tu santidad, podemos ver tu justicia, podemos ver también tu amor. Gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno con nosotros y queremos, Señor, en este día, a pesar de nuestras miserias, a pesar de todo nuestro pecado, Señor, buscar que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor. Permitinos, ayúdanos, Señor, en nuestra incapacidad de poder hacerlo solemnemente. Ayúdanos a hacerlo con reverencia. Ayúdanos, Señor, a poner la atención en tu palabra, en tu verdad, porque eso es lo que cada domingo, Señor, venimos a buscar. Señor, te pedimos que bendigas este día, que bendigas esta enseñanza que vamos a compartir, así como el resto de todo lo que vamos a hacer en el día de hoy, que todo lo podamos hacer para la gloria de tu santo nombre, Señor. Señor, te damos gracias, te pedimos que bendigas la vida de aquellos hermanos que están en camino, que los protejas, que los guardes, y aquellos que no han podido venir, Señor, en el día de hoy por alguna razón, que también tengan cuidado de ellos. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo a todas estas enseñanzas que estamos viendo en el día de hoy, que es a través de lo que es la iglesia. Y hoy vamos a ver qué es la metodología de la iglesia. Y cuando hablamos de qué es la metodología de una iglesia, es la forma en que la iglesia cumple su objetivo o su misión. Eso es lo que definimos como qué es la metodología. El propósito verdadero de una iglesia es glorificar a Dios. Esa es la primera razón, el primer objetivo de la iglesia, es glorificar a Dios. Esto no podría ser posible si no hubiera santidad en medio del pueblo de Dios, como tampoco podría ser posible que haya santidad en el pueblo de Dios si no existiera la verdad de Dios. Son dos cosas que definen la naturaleza de la iglesia. A través del Evangelio, la iglesia alcanza a los perdidos a través de la palabra, y también la misma palabra es la que edifica a los santos en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando este propósito deja de ser la razón por la cual la iglesia se reúne? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando este propósito deja de ser? Y la iglesia busca de alguna manera el ser aceptada en la sociedad, busca el querer ser de más influencia en la sociedad y se olvida su propósito esencial, que es darle la gloria a Dios. Es ahí donde la iglesia comienza a decaer. La iglesia está en contraoposición constantemente con el mundo. Uno lo ve en la palabra. La iglesia está del lado opuesto del mundo. La iglesia está llamada a ser cada día más santa y el mundo está cada día llamado a ser más impío. Esa es la contraoposición de la iglesia. La iglesia y sus valores están opuestos a los valores y principios de este mundo. La ley de Dios es lo que rige la moral del Hijo de Dios y los valores culturales de este mundo están en oposición a la ley de Dios. Entonces, cuando la iglesia se olvida de su naturaleza, cuando la iglesia se olvida de estas cosas esenciales y primordiales que tiene que tener, es ahí donde la iglesia y su metodología puede estar en riesgo. Entonces, rápidamente, vamos a ver cómo preservar a través del tiempo la iglesia, la metodología. La metodología, recuerden, es el propósito,
su misión es glorificar a Dios, su propósito es exaltar su palabra, su propósito es edificar a los santos, alcanzar a los perdidos por medio de la palabra. ¿Qué sucede cuando esa metodología está en riesgo por estas cosas? ¿Cómo debemos preservar esta metodología? Y lo primero que vamos a decir es que para preservar la metodología de una iglesia, el primer punto que vamos a ver en esta mañana es confiando plenamente en la autoridad de su palabra. El primer punto que vamos a ver es confiando plenamente en la autoridad de su palabra. Lo hemos mencionado recién, pero lo que define la naturaleza de una iglesia es la verdad que predica, la verdad que se vive, la verdad que se enseña. Ahora, cuando la metodología que es a través de estas cosas quiere ser suplantada a través de un mensaje más atractivo, quiere ser suplantada para alcanzar un mayor reconocimiento o un mayor alcance en la sociedad, ese es el verdadero problema y esto es lo que pasa hoy en día. La palabra nos dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. La soberanía de Dios y la autoridad de la palabra de Dios es esa columna y ese sostén que sostiene a la iglesia. En Hechos capítulos 20, versículo 32 dice el apóstol Pablo, dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle herencia entre todos los santos. La metodología de la iglesia sostiene que la palabra tiene poder para edificar a sus santos. Eso es lo que sostiene esa columna, ese sostén de la verdad. Como también enseña que la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que debemos mirar siempre, que la metodología de la iglesia, cómo alcanza el propósito de la iglesia de glorificar a Dios, de exaltar su palabra, de predicar la verdad, es cuidando que siempre la palabra de Dios sea el sostén y la columna de la iglesia. Lo segundo que vamos a ver, cómo preservar la santidad, el propósito, la misión de la iglesia, la metodología. Lo segundo es resguardando la santidad. A veces sucede que el propósito de la iglesia cambia radicalmente su enfoque en buscar ser de mayor influencia, como hemos dicho, en una sociedad. Busca y trata de ser aceptada para alcanzar más personas. Y ese es el grave error. Cuando pierde ese propósito, el mundo está rechazando continuamente la iglesia y su verdad. Uno ve que hay un rechazo continuo. No es normal que el mundo acepte la verdad. Lo que es normal y lo que vemos es que el mundo rechaza la palabra de Dios. Lo vemos quizás en nuestros propios familiares, lo vemos en un vecino, lo vemos en alguien que uno quiere predicarle la palabra de Dios. Hay un continuo rechazo hacia la verdad. Las personas viven así. Ahora, cuando es un error pensar que la metodología de la iglesia tiene que ser más atractiva para poder llegar a alcanzar a otras personas. Por esas cosas de la voluntad de Dios y soberanía. El otro día con un grupo de hermanos hemos conocido a un grupo de iglesias que se reúnen con un fin que supuestamente es ayudar a otras iglesias en sus necesidades. Y hablando con ellos, nos dimos cuenta que su principal objetivo es tener un mejor marketing para llegar a otros que la verdad y la esencia del evangelio. Esto pasa hoy en día. Iglesias que han sido llamadas a ser santas y que de hecho lo han sido en su momento, iglesias sanas en su doctrina, cambian su metodología para poder de alguna forma tratar de encajar en una sociedad. Y eso es algo gravísimo, hermanos. Cuando
se enfoca la iglesia en un marketing de poder llegar a los perdidos y busca todos los medios, aun cuando no son los correctos, de poder alcanzar a algo como un alma, un barrio, una ciudad. Es ahí donde la iglesia comete un gravísimo error. Porque detrás de todo eso, lo que se olvidan es que la santidad de la iglesia no puede ser negociada. La santidad en una iglesia debe incomodar a un pecador que entra por la puerta y se sienta acá. La santidad de la iglesia tiene que incomodarlo. No puede un pecador entrar a la iglesia y sentirse cómodo con su pecado. Si eso sucede, hermanos, estamos fallando en lo que predicamos y en lo que enseñamos. La iglesia tiene que confrontar al pecador y sentirse incómodo. Y creo que todos, a través del mensaje y a través de la palabra, sentimos ese peso por nuestro pecado. Pero no tiene que ser diferente a la vida de un pecador que entra a la iglesia. Tiene que sentir aún más ese rechazo, aún más esa incomodidad. El otro día el pastor Alejandro subió en el grupo un video acerca de la música dentro de la iglesia. Y que a veces eso también sucede. Busca que la música sea más moderna, que la música sea más atractiva, para que eso atraiga a la sociedad, para que eso atraiga a la gente. Y desplaza el canto congregacional. A veces los músicos buscan la adoración inconscientemente de ser ellos el centro de lo que es la adoración y no lo que es Dios al que debemos adorar. Eso es lo que busca que la santidad sea minimizada dentro de una iglesia. El canto congregacional es algo tan hermoso porque de manera congregacional uno adora a Dios y ese es el verdadero propósito y no hay otra manera de adorar a Dios. Si no hay un canto congregacional en la iglesia, no sirve de nada. Y eso es lo que siempre debemos mirar. A pesar de nuestras voces, a pesar de que quizás no entonamos bien, pero el canto congregacional es fundamental. Este grupo de personas que buscan minimizar la santidad y olvidar la verdadera metodología de la iglesia quiere cambiar la imagen de Cristo misma en un Jesús tolerante con el pecado. Y tuercen la escritura, dicen, no, pero así como Jesús estuvo con pecadores, con borrachos, con prostitutas, la iglesia también tiene que cambiar su metodología para poder alcanzar al perdido. Y eso es un error. Lo que la palabra de Dios señala como pecado, nosotros no podemos señalarlo de otra manera. La iglesia debe señalar lo que es pecado como pecado. Eso es innegociable. Quiero que me acompañen en Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6. Dice así, Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de inmundos labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomando del altar con unas tenazas. Qué cuadro tan solemne y qué manera tan maravillosa de escribir la santidad de Dios. Cómo este hombre
un profeta de Dios se sintió delante de la presencia de Dios como una persona inmunda, a la cual no era digno de ver lo que sus ojos estaban contemplando. Entonces, cuando uno ve a este hombre de Dios señalando la solemnidad, eso es lo que la iglesia debe hacer en el día del Señor, hermanos. Y no podemos perder que el día del Señor debe ser tan solemne, tan santo para nosotros, que cuando entremos en la iglesia podamos mirarlo de tal manera y no perder la santidad, no perder a Dios como lo más importante, lo más santo, lo más sublime que nos toca vivir. La iglesia es la representación más cercana a lo que va a ser el cielo por la eternidad. Porque el que va a estar delante de nuestros ojos y al que vamos a adorar por los siglos de los siglos y vamos a decir santo, santo, santo por toda una eternidad, va a ser a nuestro mismo Señor. Y eso es lo que debemos mirar. La mirada, es lo más cercano que tenemos al cielo, es su iglesia. Por eso debemos mirarla de tal manera. Lo tercero, para preservar la metodología de una iglesia, no debemos minimizar la impiedad de este mundo. No debemos minimizar la impiedad de este mundo. Cuando la iglesia pierde el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, el siguiente paso es poner al hombre como inocente delante de Dios y no como culpable. Eso es lo que muchas veces sucede. Se cambian, dejan de mirar la depravación total del hombre como una verdadera amenaza para sí mismo y lo ve al hombre como inocente. Lo ve al hombre delante de Dios como que no es culpable, es una víctima de las cosas que les puedan pasar en este mundo. Eso es lo que sucede muchas veces. Hay congregaciones que son grandes ayudadores sociales y no hay nada malo en eso, de poder ayudar a aquel que está pasando por una necesidad, no solamente de la iglesia, sino quizás fuera de la iglesia. No está mal ayudar a los necesitados, pero cuando ese se vuelve el objetivo y detrás de eso no señala la depravación del hombre, sino que mira como que la necesidad que tiene es un tema de recursos, salimos a ofrecer un plato de comida, y vuelvo a repetir, no está mal, pero si no le decimos a esos hombres que su pecado lo está condenando y lo va a llevar al infierno, estamos haciendo algo que no está bien. Entonces, el evangelio social comienza a meterse entre las iglesias y busca el poder ayudar a otros. Y es reconocido, el pueblo, la sociedad dice, qué bueno que es esa iglesia, cómo ayuda a la sociedad, cómo alimenta a los pobres. Y subimos fotos en las redes, cómo llevamos el plato de comida. Pero si no le decimos a un pecador que su pecado lo está condenando a una eternidad sin Dios, hay algo que la iglesia está fallando en su metodología. Y ese es el problema. Y eso es lo que debemos cuidar. No perder el enfoque de lo que debemos como objetivo de la iglesia primaria es, a través de la palabra, a través del evangelio llegar. En Isaías, ahí justo donde estábamos antes, si quieren, yo se los leo. Isaías 5, del 20 al 24. Dice así, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los labios ay de los labios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, sabios. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos
y abominaron la palabra del Santo de Israel. Eso era lo que estaba sucediendo en Israel. Llamaban a lo bueno malo y a lo malo llamaban bueno. Y entonces dice, ay de esa actitud, ay cuando la iglesia empieza a tomar esto y comenzamos a señalar las cosas que Dios señala como pecado, la iglesia no lo señala como tal. Eso es lo que debemos cuidar en cuanto a minimizar la impiedad del mundo. No podemos dejar de ver a Cristo como aquel que vino a redimir los pecados de su pueblo y no como un Cristo que solamente vino a alimentar a los pobres y a sanar a los enfermos. Eso es lo que cambia la metodología de las iglesias. Llaman y dicen noche de milagros y buscan que la gente venga porque creen que el problema es que tienen una enfermedad y que debe ser curada, y a través del engaño, a través de la mentira, promocionan un evangelio que no es el correcto. Entonces, eso es lo que debemos cuidar cuando sacamos a través de este evangelio social, sacamos a Dios del centro y lo ponemos al hombre como el objetivo, lo primordial de la sociedad. Esta corriente que vemos de este evangelio social cree que en el contexto que vivimos, en las situaciones, en el tiempo que estamos viviendo, la metodología de la iglesia debe ser renovada. Eso es lo que creen y lo que sostienen, pero el mensaje que Cristo murió por los pecados de su pueblo y que resucitó para su justificación, sigue siendo el mensaje que aquellos que Dios llama convence de pecado y los trae a sus pies. Ese mensaje nunca ha cambiado. Desde los apóstoles y desde el mismo Señor cuando salió y dijo, bienaventurado el reino de Dios ha llegado, es el mismo mensaje. Ahora, este evangelio social dice, no, tenemos que renovarlo, tenemos que adornarlo, tenemos que ponerles cosas para que sea más atractivo. Ese es el error en el cual como iglesia no podemos caer. La metodología de una iglesia que alcanza al perdido es a través del evangelio, no hay otra manera. No hay otra forma de poder alcanzar, hacer la voluntad de Dios, sino es a través de la enseñanza del mensaje de la cruz, el cual no necesita ni adornos ni nada para ser más atractivo. Es más, el mensaje de la cruz va a ser el motivo y la causa de por qué muchos no quieren entrar a una iglesia. Porque el mensaje de la cruz es confrontativo. El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio no pone cómodo al pecador, lo incomoda, lo ofende. Y si lo ofende es porque es efectivo. Eso es lo que debemos mirar. Mateo 23, del 25 al 26 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos, ciegos, limpien primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, cuando uno ve estas actitudes dentro de una iglesia, es donde debemos tener ese cuidado de que el mensaje tiene que ser el mismo. Lo cuarto, para poder preservar la santidad, la metodología de una iglesia que sea correcta a la hora de glorificar a Dios, a la hora de predicar la palabra para el perdido, es señalando la acción permanente del Espíritu Santo. Para preservar la metodología de la iglesia, lo cuarto que vamos a ver es señalando la acción permanente del Espíritu Santo. Pensar que las apariencias formales hacen más santos a los hombres de Dios es un gravísimo error. El legalismo nunca va a ser la solución a la mundanalidad. Con esto no quiero decir, hermanos, que las apariencias en cuanto a nuestro vivir como hijos de Dios,
en el presentarnos delante de la casa de Dios. No debe ser moderada, correcta, porque estaríamos en un error. No por eso las hermanas tienen que venir todas despeinadas y los hombres todos desprolijos. Pero cuando la apariencia quiere demostrar el lavado de cara, como yo siempre digo, quiere imponerse detrás de lo que realmente importa, que es la obra del Espíritu Santo, es ahí donde cometemos un error. De nada sirve una apariencia de piedad cuando dentro del corazón no hay una transformación del Espíritu Santo. Entonces, enfocarnos en las apariencias y no señalar la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo, es ahí donde falla la iglesia. No hay que perder de vista algo, como decimos, no es que debemos tirarnos a un abandono, pero lo más importante es la obra del Espíritu, y eso es lo que debemos mirar. De nada sirve las apariencias delante de un Dios cuyos ojos de fuego traspasan el alma. De nada los sirve. Entonces, la iglesia que se jacta, la iglesia que dice, miren cómo soy, la iglesia que dice, mire lo que he conseguido en el tiempo, esa iglesia está inflada de orgullo, de soberbia, y Dios rechaza continuamente esto. Quiero que me acompañe ahí en Apocalipsis capítulo 3, un mensaje tan importante. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice así, capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirios para que veas. Todas estas verdades que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Era una iglesia que se jactaba porque ella creía que no tenía necesidad alguna. Y se jactaba de estas cosas, de sus ropas, se jactaba de su riqueza, se jactaba de su poderío delante del mundo. Y Dios le dice, ¿no te das cuenta que eres pobre, miserable y desnudo delante de mí? Entonces, las apariencias no son las cosas que Dios mira, sino que una iglesia en la cual sus hijos, sus miembros son transformados por la obra del Espíritu, eso es lo que resalta la santidad, la vida de una iglesia, y es lo que enseña a la iglesia lo que se debe mirar. No las apariencias, sino la obra interna del Espíritu Santo. Por eso se ora, por eso se clama para que el Espíritu Santo obre en las vidas de las almas y que la iglesia crezca. Los días miércoles oramos hace mucho tiempo por el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Y en qué se basa ese crecimiento espiritual? En que la obra del Espíritu Santo sea efectiva en medio de nosotros y haya cambios verdaderos, genuinos, frutos del Espíritu Santo, frutos de una obra regeneradora que es la que hace solamente el Espíritu Santo. Es por eso que muchos legalistas se jactan en el código de su vestimenta y también muchos mundanos se creen más atractivos, y ese es el error. No podemos dejar de señalar que lo que regula la santidad de una iglesia, la metodología de una iglesia en cuanto a su vivir, es la obra permanente del Espíritu Santo. La solemnidad en medio de ella, la reverencia,
en medio de ella. Finalmente, hermanos, el último punto que vamos a ver en esta mañana en cuanto a cómo preservar la metodología de una iglesia es a través de la metodología eclesiástica, trasciende el poder cultural. Bíblicamente vamos a decir que las almas son alcanzadas, las almas perdidas son alcanzadas a través del Evangelio. Y unido a la verdad y a la santidad de la iglesia. No es a través del marketing que vamos a alcanzar a los perdidos, ni tampoco para que leamos el libro de algún iluminado que se le ocurre cómo alcanzar a las grandes ciudades o cómo alcanzar a los pequeños pueblos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es tanto para uno que tiene una posición económica que no tiene necesidad alguna, como aquel que no tiene ni siquiera para comer. La necesidad del Evangelio es tanto para uno como para otro. Delante de Dios, su condición, su alma es la misma. No hay un cambio. No hay que para una gran ciudad tenemos que preparar un mensaje distinto y que para otra ciudad tenemos que preparar otro mensaje. Eso es un engaño y eso es una mentira. El Evangelio es el mismo y el alcance que tiene de poder llegar a los perdidos es lo que debemos conocer y saber. La depravación total del hombre seguirá siendo a través de todas las edades, a través de todas las culturas, el mismo problema de la humanidad. Y Cristo es la única solución, si así Dios lo llama, para convencer su pecado y que vengan a los pies de Cristo. Hermanos, el mensaje del Evangelio va a ser rechazado, no importa el tiempo, no importa lo que hagamos, el mensaje del Evangelio, el mundo lo va a rechazar. Como conclusión, vamos a decir todos estos puntos que vimos. Lo primero, que para poder preservar la metodología de una iglesia, debemos confiar plenamente en la autoridad de su palabra. Lo segundo que vimos es, para cuidar la metodología de una iglesia, debemos resguardar la santidad en la iglesia. Lo tercero que dijimos es, no podemos minimizar la impiedad de este mundo. Lo cuarto que vimos es señalar la obra permanente del Espíritu Santo. Y lo último que vimos, reconocer que la metodología de la iglesia trasciende el poder cultural. Antes de terminar, hermanos, como manera de conclusión, aquellos que somos padres y aquellos que futuramente lo van a hacer, debemos mirar la vida de nuestros hijos y que esta metodología sea tan clara para ellos como lo es para nosotros. Porque yo cuando miro a los chicos de la iglesia, me imagino que en un futuro ellos van a ser los líderes, los pastores, los miembros de esta iglesia. Y cuando esta enseñanza puede distorsionarse y la metodología de la iglesia pueda cambiar, es porque en el transcurso del tiempo no se ha enseñado correctamente cuál es el propósito de la iglesia. Entonces, como padres, debemos siempre marcar esta enseñanza a nuestros hijos. El verdadero propósito de la iglesia es adorar a Dios. Esa es la forma correcta de poder cuidar la metodología en la iglesia. Hay muchos que piensan que a través del tiempo y el pasar, esto comienza a cambiar. Y de hecho han pasado en muchas iglesias que han sido sanas hace mucho tiempo atrás, pero hoy cuando la juventud empieza a tomar protagonismo, empieza a cambiar estas cosas. Pero no es culpa de la juventud, es culpa de los padres que no han enseñado estas cosas correctamente. Así como la enseñanza que debemos tener en nuestra casa, en la piedad familiar, este tema de la iglesia y su metodología, los chicos deben tener tanta claridad
que sepan que el día de mañana ellos van a ser responsables de poder cuidar y preservar la metodología de la iglesia. Como padres, esto es una enorme responsabilidad. Y aquellos, como dijimos, que van a ser padres, quizás dentro de poco, también esto deben conocerlo y guardarlo para preservar la iglesia y que en el transcurso del tiempo podamos ver una iglesia que se mantuvo fiel y firme. Oramos y terminamos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a tu iglesia las verdades eternas, Señor. Has encomendado a tu iglesia que sea portadora de tu verdad. Gracias, Señor, porque al contemplar y a ver nuestra vida, nuestra incapacidad, nos sentimos indignos de poder lograr y de poder hacerlo, Señor. Por eso te ruego, Señor, que nos ayudes a preservar, Señor, el verdadero propósito, la verdadera misión de la iglesia, Señor. Y que podamos siempre, sin importar el tiempo, sin importar lo que suceda en el contexto social, el principal objetivo de la iglesia sea glorificar tu santo nombre, Señor. Y a través de la verdad y a través de tu palabra, Señor, edificarnos mutuamente y también a través de tu verdad y tu palabra, llegar a los perdidos, Señor. Padre amado, te ruego, Señor, que nos enseñes como padres a poder transmitir correctamente estas verdades a nuestros hijos, Señor. Y que en el pasar del tiempo, a pesar de todo lo que pueda suceder en el medio, que nuestros hijos sigan mirando el verdadero propósito de la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra incapacidad y en nuestro pecado, en nuestra torpeza, nos podemos equivocar. Guarda nuestro corazón, Señor. Guarda nuestra vida de poder mirar solemnemente a la iglesia y poder cuidar de ella. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.